Ay, aún con la cantidad de animes que salieron esta temporada, decidí ir a ver una parodia romántica de un Power Ranger enamorado de uno de los monstruos con los que pelea. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ser un monstruo con el que pelea, fuera una waifu con la que pelea? Y que además en español latino tiene la voz de Asuka. ¡Sal de la cama y muévete! ¡Eres un degenerado! ¡Un total pervertido de la cara! ¡Me estoy despertando! Sí, esto es una parodia de los Power Rangers, que oye, nunca he sido muy fan de los mismos, pero puede ser interesante echarle un vistazo y ver cómo desarrollan este romance. La historia comienza simple. Este es el grupo de héroes, los Super Sentai Gelato. Sí, se pusieron muy Akira Toriyama poniéndole al equipo el nombre de un postre, siendo uno de sus miembros Fudo, el Gelato rojo, quien parece estar en una linda cita con su novia Desumi. Y todo parece ir muy lindo hasta que vemos que debajo de ellos hay una intensa batalla entre los Sentais Gelato y Gecko, la organización malvada de la cual Desumi es parte importante, pues ella es la denominada Princesa de la Muerte. Un título muy fuerte a mi parecer. Total, que estos dos están muy felices en su cita, hasta que de repente un compañero de Fudo lo interrumpe y estos comienzan a pelear, puesto que toda esta relación es un secreto, ya que hace no mucho tiempo, la Princesa de la Muerte aún no se daba a conocer, y cuando supieron de ella, fueron de inmediato a combatirla, mientras vemos cómo nuestros héroes se transforman de la forma más sutil posible, que bueno, esto ya se veía en Power Rangers y derivados, pero bueno. Los 4 Gelatos pelean contra el oso, el cual es un oso increíble, mientras que Fudou enfrenta a la princesa. En tanto vemos los increíbles movimientos de ambos, Fudou logra ver detrás de aquella máscara de la princesa, y es cuando se dio cuenta de que se había enamorado, por lo cual luego de derrotar al oso y obligar su retirada, empieza a entrenar como loco, y es ahí cuando el profesor Big Gelato le pregunta qué ocurre, y Fudou le confiesa que está enamorado, así que el profesor le dice que si es así, que le diga sus sentimientos a la chica que le gusta. Claramente en ningún momento le dijo de quién se trataba, pero bueno, al anochecer Fudo convoca a Desumi. ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe. Pero el punto aquí es que mientras ella pensó que fue llamada para una revancha, Fudo no lo piensa 2 veces y le dice lo que siente. Le dice que la quiere. Ella no sabe qué decir, puesto que es la primera vez que le dicen algo similar, y aparte en la organización todo el mundo la ve como una persona fría y sin alma. Pero Fudo, luego de literalmente acosarla por sus redes sociales, sabe que ella no es como todos dicen. Sí, en este mundo los villanos tienen Instagram, pero bueno. Total, que Desumi queda encantada ante la declaración de Fudo, y aunque ella admite no tener idea de relaciones, acepta ser su novia, puesto que Fudo tampoco sabe nada de relaciones. Así volvemos al presente, donde la parejita está muy feliz, hasta que los vuelven a interrumpir. La princesa vuelve a golpear a su novio para que no los descubran, y todo sale muy bien. Luego Gelato vuelve a pelear contra los malos, pero Fudo y Desumi solo fingen para luego esconderse para estar a solas. Y es que parecen estar avanzando un poquito en su relación, pues ahora van a tomarse una fotito. Una fotito que podría revelar esta relación al público y acabar con la reputación de ambos, pero bueno, al final la sacan. Pero, oh vaya, Misaki, compañera de Fudo, los encuentra y para evitar problemas, Desumi se hace la muerta. Cosa que impresiona a todos, tanto que una reportera llega al hecho y le pregunta muchas cosas, entre ellas qué opina de su rival, la princesa de la muerte. Y él solo tiene elogios para ella, cosa que pone rojita a la pobre Desumi que está en el suelo. Pero todo llega a un punto crítico cuando le preguntan si tiene novia o a alguien que le interese, y él al no decir nada, al volver con Desumi, ella parece un tanto molesta. Pero es que ella quiere ir un paso más adelante. ¿Será que ella quiere coito? Nah.
Ella quiere una cita, cosa con la que Fudo no tiene ningún problema, si no fuera porque él no sabe nada de citas. Así que Misaki llega totalmente ebria para aconsejarlo, porque ya saben, niños, los amigos ebrios son los que dan los mejores consejos. Esto puede variar de amigo a amigo. Total, que Misaki le dice cosas como que sea él mismo y que haga lo que lo haga sentir más cómodo. Así que con esos consejos, Fudo va a su cita con una ropa muy deportiva, unos lentes y un peinado súper discreto. Mientras que Desumi va muy casual, lo suficiente para que Fudo se vuelva loco. Pero bueno, hora de ir a la cita más romántica posible. Una cita al gimnasio. Eso, vamos, entrena, mierda, entrena. Luego en la noche parece que irán a comer, pero en verdad comerán barritas de proteína, a lo cual Desumi va al baño con una actitud un tanto rara, pero Fudo tiene total confianza en su cita. Hasta que Misaki llama y le dice que ignore todos sus consejos porque según ella fueron una total estupidez. Así que Fudo, dándose cuenta de que todo lo que hizo pudo espantar a su novia, corre a buscarla. Pero al no encontrarla se deprime hasta que ella llega con bebidas para ambos, diciendo que a ella no le importa cómo sea la cita siempre y cuando pueda estar junto a él. Tras esto, las manos de ambos se tocan, la tensión aumenta, y cuando parece ser que los labios de ambos se tocarán expresando su amor, ambos son convocados para cumplir con su deber. Nope, no hubo coito hoy. Pero lo que sí hubo fue un gato, el gato de Desumi, Heruko, un gato con conciencia que sabe lo alegre que es Desumi, pero también notó que ella hace poco cambió en algo, y es que ella sabe que tiene un novio el cual debe hacer todo por hacerla feliz, porque si no, el gatito no le perdonará por lastimar a su dueña. Pero el problema ahora es que no han habido disturbios en muchos días, lo que significa que Fudo no ha podido ver a Desumi en muchos días. Pero ahora resulta ser que hay un arma secreta que Gecko está creando y alguien debe infiltrarse en su base y destruirla. Así que Fudo se ofrece sin pensarlo. Mientras Misaki y el profesor ven orgullosos a su compañero arriesgarse por ellos, él solo puede pensar en su querida novia. Por otro lado, Desumi está en la misma situación. Sin peleas, tampoco puede ver a su novio. Mientras toda la organización le teme y el oso le demuestra esta super arma que preocupaba tanto a Gelato, Fudo se infiltra en la base, cosa que alegra a Desumi, pero también la preocupa, por lo que lo esconde en su recámara. Pero justo cuando iban a hablar, un secuaz hace videollamada y Desumi en menos de un segundo esconde como puede a Fudo. En pocas palabras, se sienta en su cara, cosa que lo pone rojo, pero no pasó nada. Hasta que otra vez los interrumpen, esta vez el oso, pero logran ocultarse en un casillero que Desumi tenía ahí. Pero vaya, entre estar tan apretados ahí juntitos, Fudo toca un sostén de Desumi y esta por vergüenza lo golpea tan fuerte que atraviesa el casillero y noquea al oso, pero encima activa la superarma destruyendo la base enemiga. Así que el profesor y Misaki están súper felices por la misión cumplida de Fudo, mientras que él está junto a su novia y decide darle su teléfono, cosa que la alegra y la avergüenza un poquito. Y cuando está por llamar a su novio, contesta su madre. Joder, qué vergüenza. Así que se compra un celular propio. Luego vemos al líder de Gecko, Boslar, quien explica que su modus operandi es absorber la energía negativa de los humanos para crear bestias malignas. Y este le pregunta a sus secuaces algún lugar para atacar. Ahí conocemos a la princesa Bestia, la princesa Cero y la princesa Calor, en fin. Desumi propone solo lugares románticos para estar con su novio. Y aunque es rechazada varias veces, al proponer un parque de diversiones y notar que en ese lugar hay mucha gente, lo aceptan.
Así que ella le avisa a su novio día y hora para el ataque y que se reúnan. Cosa que alerta a Misaki. No porque él tenga información clasificada de lo que podría ser literalmente un ataque terrorista, sino porque... ¿Por qué compraría un celular? ¿Y por qué está tan feliz leyendo sus mensajes? Así que ese día, ella y su compañera Gelato Haru van para espiar a Fudo en el parque, pero solo lo encuentran patrullando hasta que Desumi aparece para pelear contra él. Así que estas dos se transforman para ayudar mientras él y su novia escapan para tener un lindo día como pareja. Y parece ser que el día fue muy lindo, pero en la rueda de la fortuna, al ver que los buenos ganaron, es mejor que vuelvan. Y todo hubiera ido de maravilla si no fuera porque al salir, Haru ve unas fotos de las atracciones y ve a Fudo con una misteriosa chica a su lado. Pero bueno, ahora resulta ser que Desumi tiene una identidad secreta como estudiante. Y al estar con sus amigas, ve a Fudo en un café junto a una chica que no conoce. Cosa que la hace llorar y se va corriendo. Esta chica resulta ser nuevamente Haru, quien quiere interrogar a Fudo por aquella foto. Pero cuando este en menos de 2 segundos comienza a explicar rutinas de ejercicio para ella, deduce inmediatamente que él no sería capaz de tener novia. Y ahora una misión. El oso lanza rayos mientras Fudo pelea contra Desumi. Pero a diferencia del resto de días, ahora parece que ella está más violenta que antes. Incluso utiliza un ataque en forma de tornado que nunca había hecho. Cosa que preocupa a Fudo por si ella salía lastimada. Y es que ella confiesa haberlo visto en una cita con una chica. Y aunque él explica lo que realmente pasó, ella se siente muy mal puesto que ya lo sabía. Pero aún sabiendo que su novio no la engañaría, sintió celos igualmente. Cosa que le hace pensar si realmente ella está hecha para ser amada. Cosa que Fudo responde abrazándola y diciéndole que no importa lo tonto que él sea, el amor que siente por ella será algo que durará para siempre. Todo muy bonito aquí, el conflicto parece que se resolvió si no fuera porque Haru escuchó todo. Parece que este será el fin de la relación prohibida de estos dos. Pero Haru no ha dicho nada a nadie, cosa que preocupa a la pareja. Hasta que en un momento dado, Desumi le pide a Fudo que vaya a buscarle un café solo para estar a solas con Haru que andaba por ahí espiando. Y esta última le pide a la princesa de la muerte que pelee contra ella. Cosa que no termina muy bien para Haru. Y es que resulta ser que ella siempre amó a Fudo y por eso se unió a Gelato. Pero también recuerda cómo Desumi hace un tiempo la salvó de unos chicos malos y le dijo que se hiciera más fuerte. ¿Por qué esa chica se convertiría en literalmente la princesa de la muerte? No sé, pero bueno. La cosa es que Haru nunca había visto a Fudo sonreír así, por lo cual, luego de que Fudo vuelva y vea a Haru durmiendo pensando que Desumi la silenció, Haru promete apoyarlos en su relación, aunque claro, también deja la puerta abierta a que si la princesa se descuida le quitará a su novio. Luego vemos el ranking de las princesas, logros entre otras cosas de cada una, y Desumi es la número 1, por lo cual la princesa bestia Kiki se enoja con ella por superarla. ¡Qué madura! Pero lo importante aquí es que la princesa Acero Kyouko está enamorada de un compañero de trabajo. Y mientras a Kiki no le podría importar menos, Desumi está más que interesada. Pero la pobre Kyouko se apena porque siente que no es suficiente. Así que Desumi la ayuda para hacer pilates, cocina, pintarse las uñas, entre otras cosas que solo terminan deprimiendo más a la pobre chica. Más tarde, en una típica pelea entre el oso y Gelato, la parejita conversa y ahí es cuando Fudo le dice a Desumi que la ama tal como ella es. Ahí es cuando ella misma se da cuenta de que Kyouko debe hacer eso, así que van a buscarla.
y resulta ser que se encerró a sí misma. Pero Desumi, con la ayuda de Kiki, logran llegar con ella y recibe el consejo de su amiga. Solo sé cómo realmente eres. Así que ahí Kyoko se quita su armadura y ¡Dios santo! ¡Son enormes! Pobre Kiki. Pero el consejo funcionó. Ahora ella está con su hombre ideal, el oso. Sí, no quiero imaginarlo, pero la imagen mental ya está en mi cabeza. En fin, ahora que son pareja, logran estar en el mismo equipo para pelear contra Gelato, así que el equipo va en busca de Fudo para pedir su ayuda. Pero Haru jura que ellos no están ahí y no investigan más. Tras darle elogios a Haru por ayudarlos, Desumi le preparó comida a Fudo y ella solo quiere darle de comer. Pero cuando menos se lo esperaba, apendicitis, al hospital. Y ya ahí, Misaki está por alimentarlo, pero él quiere que Desumi sea la primera en darle de comer. Más tarde vemos que alguien está por hacerlo, pero resulta ser su madre. Sin embargo, ella se retira y ahora sí entra Desumi, quien vino a ver a su novio sin que nadie lo notara un día antes de darle de alta. ¡Wow! Así que ahora ella solo quiere una cosa: alimentarlo. Cosa que al final logra, pero cuando parece que la tensión sexual aumenta y algo ocurrirá, la madre del prota llega y se lleva a Desumi porque le falta gente para jugar voleibol. Sí, no es una broma. O sea, supongo que es una broma japonesa, la cual es muy divertida. Pero al menos ganaron. Desumi pudo conectar con su suegra, pudo ver una foto del pequeño Fudo, y la suegra oficialmente le pidió que cuidara de su hijo. Volviendo a Gecko, Desumi y Kiki hablan y se nos revela que la razón por la cual Desumi entró a la organización es la misma razón por la que muchas personas hacen muchas cosas en Japón. Ni más ni menos que por la tradición familiar. Ella solo entró por su familia y en el ingreso ella demostró habilidades que le hicieron ser la princesa de la muerte. Pero da igual, hora de una reunión y de un momento de explicación. Resulta ser que la jerarquía del grupo parte desde el líder Boslar, seguido de las bestias como el oso, esta serpiente entre otros, y luego las princesas. Pero resulta ser que todas las bestias fueron antes humanos que fueron transformados. Y Boslar eligió a Desumi para ser transformada en bestia, en una linda gorila, cosa de la cual no está segura. Y al consultarlo con su familia, ellos parecen estar muy orgullosos, puesto que su padre no fue nada más que un simple secuaz hasta retirarse, y ella ya fue ascendida a bestia. Incluso su hermana pequeña Urami decidió que se unirá a la agencia solo por su hermana. Ahora Desumi no sabe qué hacer ni tampoco sabe cómo lo tomará Fudo. Así que lo llama, pero él al escucharla llorar corre hasta su casa y se reúnen. Entre tantas dudas, Fudo le pregunta si esto es algo que ella realmente quiere. Y ahí ella se da cuenta de que siempre hizo todo porque alguien más quería. Pero ahora con Fudo a su lado, eso comienza a cambiar. Así que el día siguiente le dice a Boslar que no quiere transformarse, cosa que Boslar acepta con gusto ya que él lo ve como una señal de poder. Básicamente es: estás orgullosa de tu poder como humana y no quieres aumentarlo artificialmente como estos debiluchos. O algo así. En fin, hora del momento de la playa. Y es que resulta ser que Gelato probará un robot en una playa cercana. Fudo se lo dijo a Desumi y esta se lo dijo a la organización. Total, que están ahí tranquilitos hasta que les disparan literales misiles. No era el robot entero, pero sí era una pierna. Luego Fudo va hacia la orilla y se encuentra con Desumi. Pero Kiki estaba cerca también, aunque cuando ella miraba solo podía ver cómo Fudo era enterrado en la arena y cómo rompían una sandía. Cosas muy malinterpretables como tortura para ella. Ah, y además está Hayato, el gelato azul que comienza a acosar a Kiki.
Recuerden, niños, en el anime el acoso es divertido, pero nunca en la vida real. Como decía, mientras Kiki huye, ve cómo Desumi se infiltra en Gelato, pero ella solo está pasando el rato con su pareja y sin su máscara. Misaki los molesta un poco, ya estando algo ebria. Aparece Daigo, el Gelato verde, a ofrecer fideos sin contexto. El profesor tira fuegos artificiales. Y Misaki le agradece a Desumi porque a su lado Fudo parece muy feliz. Cosa que también pone feliz a Desumi. Total que esta última regresa con Kiki y justo en ese momento el profesor hace explotar la pierna del robot. Y ella piensa que Desumi se infiltró y saboteó él mismo, aunque no fuera el caso. Pero lo preocupante es que Daigo vio las fotos que tomaron y notó algo raro en aquella chica. Y es que resulta ser que, luego de llevarle comida a Fudo y que éste mencione el nombre de Desumi, cuando Daigo recuerda la tragedia, resulta ser que él era parte de un dojo en el cual él era el más fuerte. Hasta que un día una pequeña Desumi de 7 años llegó y quedó a cuidado del mismo Daigo. Él no lo pensó mucho y se dejó golpear para comprobar su fuerza, cosa que le hizo pasar su vida delante suyo. O sea que casi se muere, aunque fingió que no le hizo nada para no quedar mal. Pero a los pocos días el dojo terminaría cerrado, pues el hecho de que una niña de 7 años le diera una paliza al maestro es una deshonra digna del retiro, por lo que Desumi quedó sola. Pero Daigo decidió estar con ella y entrenarla, aún sabiendo que era 1000 veces más débil que ella y en cada entrenamiento él sufría constantemente. Pero como siempre fingía que no pasaba nada, ella lo consideraba un poderoso maestro. Hasta el día en el que los papás de Daigo se separaron, por lo que este último iba a dejar la ciudad. Sin embargo, él, aunque siempre fingía que dejaba ganar a Desumi, se sentía avergonzado de nunca ganar. Así que antes de irse le propone un último duelo, el cual pierde miserablemente. Aunque nuevamente finge que perdió porque no quería lastimarla o no sé qué mamada, algo así, se termina yendo con la vergüenza de haber perdido para siempre de su ciudad. Todo esto se lo contó a Fudo, quien organizó una reunión para que se reencontraran, cosa que al principio lo pone muy nervioso, pero al final logra decir lo que quiere decir. Le ofrece a Desumi unirse a Gelato, y aunque ella lo piensa como una oportunidad para poder estar con su novio más tiempo, ella recuerda a sus compañeros y a su familia y rechaza la oferta, cosa que decepciona a Daigo. Pero luego, al ver lo feliz e inocente que es ahora con su pareja, cree que tiene la oportunidad de ganarle, así que le propone pelear. Si ella gana, Daigo dejará de insistir con reclutarla, pero si él gana, tendrá que unirse a Gelato y además, por la política de no poder salir con compañeros de trabajo, tendrá que romper con Fudo, lo cual es suficiente para que ella pelee en serio, y la pelea no dura nada. Pero Daigo nuevamente finge que perdió a propósito, para luego decirle que debe usar su poder para el bien y que nunca, nunca, nunca debe unirse a una organización como Gecko. ¡Qué divertido!, ¿no? Más tarde estos dos comienzan a sospechar que ya todos en la organización, si bien no saben que Desumi es la princesa de la muerte, sí saben que Fudo está saliendo con ella. Así que deciden que ya no tendrán tanto contacto físico en público. O eso intentan, aunque alguien los está espiando. Lo cual se vuelve más preocupante cuando cierta foto llega a manos de Fudo. Pero ahora un poco de historia. Desumi está en la escuela hasta que Ana, esta chica, le roba comida. Y luego aparecen Kiki y Kyoko, ya que resulta ser que todas las princesas del mal estudian por obligación en la misma escuela. Ya de noche, Fudo se junta con el espía, quien resulta ser la mismísima Ana. Pero resulta ser que Fudo solo quiere que si publica la foto, censure a Desumi, para que así su vida no se vea afectada ni tampoco nadie quiera reclutarla como modelo o similar.
pero Ana borrará la foto si es que Fudo rompe con ella, cosa que él se niega rotundamente. Entonces ella le dice que grabe un audio diciendo que la ama a ella y no a Desumi. También dice que no. Por lo tanto, Ana le pide que le bese la mano para tomarle una foto y demostrar que él ahora es su esclavo. Y aún con algo de vergüenza, él estuvo a punto de hacerlo. Pero a ella también le dio vergüenza y ambos se van de ahí. Al día siguiente, Fudo le confiesa lo que pasó anoche y cuando le dijo que ella le pidió besarle la mano, casi lo mata. Aunque cuando dijo que no lo hizo, pues se disculpa. Aunque tras conversarlo llegan a la prematura conclusión de que ella posiblemente esté enamorada de Fudo. Así que en la noche se vuelven a reunir y este se disculpa con ella ya que sus sentimientos no pueden ser correspondidos. Cosa que ella niega puesto que no es Fudo a quien ama, sino a Desumi, ya que ella le dijo que tenía unas uñas muy lindas. Y ya, cosa que la pone en vergüenza. Pero al decir eso, Fudo se alegra por tener a alguien que la aprecia tanto como él. Pero al final simplemente quedan como rivales y para despedirse, Ana revela que tiene un secretito que ni siquiera Desumi conoce, ya que luego se nos revela que ella no es otra que la princesa del calor, quien siempre va con la cara tapada. Luego, en mitad de una batalla, Haru se reúne con la pareja y le pide a Fudo que le ayude a estudiar, puesto que él es sumamente inteligente aunque no lo aparente. Y resulta ser que Desumi también quiere estudiar. Así que, como no pueden llevar a esta última a la guarida de Gelato, van al departamento de Desumi, que está literalmente al lado de un montón de departamentos que son propiedades secuaces de Gecko, pero bueno, unos disfraces y entran sin problemas, porque la seguridad laboral está sobrevalorada. Pero resulta ser que al llegar, Desumi no necesitaba estudiar, solo quería estar con su novio. Así que, como estos dos son muy listos, muy inteligentes, le enseñarán a Haru de la forma más horrible y desastrosa posible. Pero bueno, ella al no entender nada, mejor se va. No sin antes decir que hará su mayor esfuerzo para ir a la universidad. Cosa que deja pensando a estos dos. En eso, Desumi le pregunta a Fudo sobre qué quiere estudiar, y él menciona que quiere ser profesor, y ella solo dice que quiere ir a la misma universidad que él, aunque también duda si su familia querría que ella siguiera en Gecko para siempre. Y hablando del rey de Roma, el padre y la hermana de Desumi están afuera esperando para verla, mientras ella aún está con Fudo. Y parece que su padre no le parece muy bueno que su hija esté saliendo con nadie, mucho menos con un soldado cualquiera. Cosa que empeora cuando Desumi dice que solo era para estudiar, pues su padre opina que la escuela solo es una distracción temporal para su gran rol en Gecko. Cosa que empeora todavía más cuando su padre se enoja al enterarse que no accedió a ser una bestia. Y aunque Fudo le dice que eso fue su decisión, Urami no duda en golpearlo al ver que él cree conocer a su hermana mejor que ella. Y Desumi tampoco cree que sea lo mejor que él se meta, ya que su hermanita la quiere mucho. Todo esto mientras su padre desprecia en voz muy alta a Gelato. Y todo empeora aún mucho más cuando su padre dice que Desumi debe terminar la escuela para así dedicarse tiempo completo a Gecko. Pero Fudo nuevamente interrumpe diciendo que ella quiere ir a la universidad, cosa que molesta a Urami ya que antes su hermana no era así, y asume que él es el responsable de ese cambio. Pero antes de que logre golpearlo, Desumi la detiene provocando que llore y se esconda. Finalmente el padre se pone su traje de Gecko para pelear con Fudo por su hija, pero ahí él demuestra su técnica maestra, la técnica de perder con estilo, técnica que Fudo aprecia con honor, pues no es lo mismo golpear a alguien y que caiga con estilo, cosa que conmueve a su padre y sorprende a Desumi. Al final, este asunto lo hablarán en otro momento.
Fudo se retira y Urami ve por la ventana la cara de su hermana, la feliz cara de su hermana que fue cambiada por aquel hombre. Resulta ser que desde siempre Desumi fue la superfuerte heroína de Urami, quien además siempre le dijo que debía ser fuerte, y ahora verla convertida en lo que es la decepciona. Incluso la acompaña a Gecko, pues ella quiere trabajar ahí en un año más, donde es testigo de cómo todos los subordinados la respetan, pero ella actúa muy alegre con ellos, incluso con el jefe y sus compañeras, cosa que la decepciona todavía más. Luego van a la ciudad, compran cositas y mientras Desumi es muy alegre, su hermana no puede creer en lo que ella se convirtió y se va, ya que en el pasado Urami era molestada y el único consuelo que recibía constantemente era el saber lo fuerte que era su hermana y el cómo Urami deseaba ser como ella. Pero ahora todo es diferente. Aunque todo da un giro cuando unos chicos algo mayores quieren llevársela para hacer cositas dudosas con ella. Y su hermana mayor, supuestamente débil, la salva de ese aprieto. Ahora sí, comiendo juntas, Desumi le dice a su hermana que tiene que enamorarse para sobrevivir, cosa que ella no entiende ahora, pero su hermana mayor sabe que lo hará algún día, para luego finalmente irse aceptando que si bien su hermana es diferente ahora, aún no piensa aceptar a ese chico. Ya es otoño, y mientras nuevamente hay una pelea, Desumi le propone a Fudo ir al gran festival escolar, donde ella formará parte del café de Maids. Y además hay un ritual donde tendrán una escultura de la luna durante 1 hora. Y las parejas que se tomen una foto frente a esta estarán destinadas a estar juntas por siempre. Ya saben. Llega el día y Fudo lleva a Hayato encima, ya que este último se enojó con Fudo por no avisarle que iría a un evento como este. Pero al ser tan egocéntrico no le costó mucho huir de él, aunque algunos fanáticos sí lo persiguen. Así que le avisa por texto a Desumi, quien tiene a Ana detrás suya, y quiere que ambas se tomen la dichosa foto en la escultura. Y ante tanto acoso de su parte, Desumi escapa. Mientras que por otro lado, Kiki es la encargada del orden, básicamente que no hayan parejas por ahí coqueteando. Aunque bueno, Kyouko no parece tener problemas con su oso. Total, que Fudo se esconde en la casa del terror al igual que Desumi. Ambos se encuentran y Fudo no podría estar más feliz al poder ver a su novia vestida de maid y encima recibir dulces de su parte. Ahora solo falta llegar a la escultura antes de que la cierren. Pero Kiki huele el amor y casi los descubre, pero logran huir. Aunque Desumi es interceptada por Ana, quien a toda costa quiere una foto con ella. Mientras que Hayato retiene nuevamente a Fudo. Y mientras Desumi intenta escapar, llega al laboratorio donde encuentra a Kira, quien secretamente es la princesa sangrienta, y le pide ayuda, aunque al principio dice que no. Bastó con ofrecerle unos muñecos de Boslar, de quien secretamente está enamorada, para que ella detuviera a Ana. Desumi logra llegar solo para ver a Hayato encima de su novio. Y encima Kiki la encuentra y se pregunta si ella está en algo romántico o similar. Pero todo deja de tener importancia cuando Hayato ve a lo lejos a Kiki, a quien ya había perseguido en la playa y ahora no iba a dejar huir, dejando a Fudo y a Desumi libres, aunque no saben cómo llegarán a la escultura sin llamar la atención, puesto que Fudo es una estrella como Gelato. Pero tras ver un disfraz de oso, deciden usar sus trajes para pasar desapercibidos como simplemente gente disfrazada, llegando así a tomarse una linda foto juntos. Llegando a su casa, Desumi parece estar muy feliz, y aunque a Haruko no le parece la idea de que su ama salga con alguien, el ver lo feliz que estaba en aquella foto hace que esté feliz por ella. Luego Desumi conoce a la princesa Juicio, quien parece ser muy amable, pero apenas le hablan se pone una máscara y se va a la mierda.
En eso aparece Conejo para decirle que ella es de su escuadrón y aunque es algo distante, suele pedirle que se acerque un poco más al resto. Por lo cual Desumi decide hacer una pijamada con Kiki, Kyouko, Ana sin saber que es Ana y falta una persona más. Resulta que esa persona es Fudo. O bueno, la verdad es que es Ran, la princesa Juicio, quien puede disfrazarse para socializar mejor, aunque luego mantiene su forma real. Pero como ya dije, Ana también está ahí disfrazada, en fin. Charla de chicas. Y es hora de hablar del amor, cosa que Ran no sabe nada, pero igualmente interroga a Desumi sobre si a alguien le gusta. Y aunque cuando pone la cara de Fudo ella se sonroja, no le dan importancia puesto que es imposible que la princesa de la muerte salga con un gelato. Como sea, para finalizar la pijamada y en señal de amistad, Desumi le da bufandas a todas, cosa que hace feliz a Ran, y aunque en la madrugada ella está por irse, Desumi le dice que siempre será bienvenida, cosa que la hace muy feliz. Al día siguiente Desumi casi le rompe la cara a Fudo para comprobar si era real. Nice. Ahora una pelea en la nieve. Mientras la parejita está en un refugio escondidos, Fudo le dice a Desumi que sacará un libro y hará un evento de firmas, y ella está ansiosa por ir. Si no fuera porque en la escuela cae enferma de fiebre por haber estado en la nieve. Así que sus compañeras de clase la llevan con Kira, que podrá ser la princesa sangrienta, pero es una enfermera escolar al fin y al cabo. Aunque la verdad parece demasiado preocupada. Y es que cuando Kiki y Kyouka van a buscar a Desumi a su salón y se enteran que la llevaron con Kira, Kiki revela que Kira tiene un complejo materno excesivo del cual ella apenas sobrevivió. Así que van por su amiga solo para descubrir que ella fue completamente atrapada por la enfermera. Y en un intento por parecer que estaban enfermas para quedarse ahí, Kira las arroja a un cuarto subterráneo especial a falta de camas, donde Kira les hará un cuidado como ningún otro. En la noche, Fudo ingresa a la escuela preocupado y encuentra a Desumi con esa ropa, lo cual lo avergüenza un poco, pero ella aún con fiebre le dice que quiere que le lea, cosa que él hace hasta que ella recupera la conciencia. Se avergüenza igualmente al estar vestida así frente a él y le pregunta a él por qué estaba ahí y no en la firma. Resulta ser que nadie fue, así que Desumi aprovecha para ser la primera en recibir un autógrafo de Fudo. ¡Ay! Las otras dos no lograron resistirse a la maternidad de Kira. Y ahora llegó el momento. Boslar ha estado reuniendo energía negativa para este preciso momento. Este cel que tiene incubando se convertirá en el arma definitiva. Pero primero, Fudo come macarons hechos por Desumi. ¡Qué bonito! Pero lo que no es tan bonito es que Fudo debe actuar en un comercial matrimonial con una actriz muy fan del gelato rojo. Y encima debe cortar un pastel de bodas. Esto molesta a Desumi y le pide que no actúe en él. Pero Fudo le reprocha que no puede ser tan egoísta ya que es su trabajo. Y Desumi se va llorando enojada. Fudo no lo entiende, pero Haru estaba ahí escuchando y simplemente le pide que se ponga en su lugar. En ese momento lo entendió. Le pidió al profesor que por favor lo saque del comercial. Sin embargo, nadie más puede actuar ahí y la empresa de dicho comercial da mucho dinero a los gelato. Tanto así que pudieron financiar una nueva arma. Así que para actuar en el comercial, Fudo decide cocinar un pastel propio para así cortarlo con Desumi antes que en el comercial. Pero es pésimo cocinando. Mientras tanto, la pobre Desumi no ha recibido llamadas de Fudo desde hace días y ella está triste. Pero ahora sí, Boslar revela el ser supremo de Gecko, la criatura definitiva, el Ultimate Phantom, el cual es literalmente un bebé gigante, un muy fuerte bebé gigante.
Tanto así que ni las princesas ni las bestias pueden hacer algo. De hecho, se comen al oso, y el bebé aparentemente puede asimilar las habilidades de quienes se come, destruyéndolo todo y escapando. Luego, finalmente Fudo logró cocinar el pastel, pero Desumi no le contesta y debe grabar el comercial. Pero en pleno acto de cortar el pastel, no puede, aunque todo se pone peor cuando el bebé llega justamente al lugar del comercial, destruyendo todo, incluyendo el pastel especial que hizo Fudo. Este se siente muy mal al respecto, pero sus compañeros llegan y pelean juntos, sin mucho éxito. Pero sorpresivamente, Gecko llega al lugar para detener al bebé también. Aunque se comen a Kyouko, derrotan a Kiki, se come el pastel del comercial convirtiéndose literalmente a sí mismo en pastel, y los gelatos están muy mal heridos. Sin embargo, el profesor le dice a Fudo que usen el arma que patrocinó el comercial, una espada con mucho poder que Fudo no puede usar solo. Pero Desumi, luego de ver el pastel destruido y ver que Fudo lo hizo para ella, va con él y juntos empuñan la espada, cortando unidos el pastel gigante. El bebé se convirtió en un bebé normal. Pareciera que el mundo comenzará a ver a Fudo y a Desumi como aliados, pero eso definitivamente no pasa. Estos dos siguen fingiendo peleas mientras tienen una relación y ya. La serie inicia como una parodia de las series de Super Sentai y Power Rangers. Sin embargo, luego de terminarla, debo decir que aún siendo una parodia de las mismas, logra sostenerse muy bien por sí sola. Claramente no me esperaba una historia que hiciera que mi corazón se inundara en lágrimas, pero honestamente fue disfrutable. La serie en sí tiene un fuerte mensaje sobre lo que significa elegir nuestro propio camino, pero lo transmite de una forma muy rara. Desumi tiene este conflicto de que siempre hace todo porque se lo dice su familia, y luego cuando tiene la oportunidad de elegir su camino dejando Gecko y acompañar a su novio como Gelato, decide seguir por el camino ya establecido de villana, argumentando que es su decisión, lo cual se puede ver como o una evolución de personaje al ver que ella ya no es parte de la organización por enorgullecer a su familia, sino que lo hace porque ella misma lo eligió, o simplemente nos muestra que el personaje aún tiene conflictos internos que le impiden tomar decisiones drásticas por ella misma. Igualmente prefiero pensar en la primera opción porque da pie a que Desumi se sienta como un personaje más independiente a su pareja, lo cual, si bien la serie muestra una y otra vez lo contrario, se ve más como simplemente una novia cariñosa y no como una persona completamente dependiente del mismo, lo cual se refuerza bastante más si tomamos en cuenta la cantidad de problemas que trae el hecho de ser literalmente enemigos, ya que uno podría pensar, ¿por qué no uno abandona su organización para no darle problemas al otro? Lo cual sería realmente desastroso, ya que daría un mensaje muy malo a mi parecer para las audiencias. Sería del tipo: recuerden, niños, si aman a alguien, abandonen todos sus sueños y esperanzas para estar con esa persona. Y para mí el mensaje no es ese. El mensaje de la obra es más simple y más bonito que eso. El cómo el amor surge de estos polos opuestos, y en lugar de obviar que dicho amor existe o sacrificar su modo de vida por el mismo, ambos luchan por mantener sus respectivas vidas en orden a la par que se esfuerzan porque dicha relación funcione. Que sí, que le están mintiendo a sus compañeros y todo eso, pero ya que aborda una relación del estilo, que muestren que la misma funcione aún con las adversidades, pues es bastante lindo. Ahora, tocando un poco el tema de los villanos de la obra, al ser una parodia y encima enfocándonos casi en su totalidad a la pareja protagónica, los villanos ya no es que carezcan de propósito, sino que no tienen ningún sentido. Pero se entiende que ese es el punto. Los villanos están ahí simplemente como un adorno para meter referencias y meter conflictos que pondrán en aprietos a los protagonistas. ¡Wow! Y hablando de ellos, aunque hablé mucho del desarrollo de Desumi,
¿no piensan el cómo hubiera sido si en lugar de una waifu toda kawaii hubieran puesto las pelotas en la mesa y hecho que Fudo se ligara a un literal kaiju? Y que la serie se fuera por mierdas existencialistas sobre lo que significa el amor y el cómo el choque cultural y las diferencias físicas de ambas especies interfirieran de sobremanera en la pareja, pero a pesar de eso lucharan por estar juntos. No hubiera sido muy rentable, ya que si un anime no te pone una waifu por defecto de preferencia menor para profanar en la Rule 34 se muere, pero la idea está ahí al menos. De hecho, la serie plantea algo medianamente cercano cuando a Desumi casi la convierten en gorila. Si hubiera pasado, ¿la relación seguiría siendo la misma? A ver, en términos generales posiblemente no, pero ¿hubiera seguido funcionando? Ahí tienen, cositas que ahora tienen en la cabeza gracias a mí. De nada. Ahora bien, volviendo a la pareja canon de la serie y no a fantasías extrañas mías. Nunca he sido muy fan de la extrema idealización que muchas veces se tiene del romance en este tipo de obras. Bueno, en el anime y en prácticamente todos los medios. Que sí, que son obras escapistas y que sirven para olvidarnos de lo horrible que es el mundo, pero nunca hay que olvidar lo que nuestro mundo mismamente es. Sí, estas obras nos dan esa sensación de que podemos vivir algo así de perfecto, ya que la misma serie, aun cuando la pareja presenta problemas, no son nada en comparación a los problemas que suelen tener las parejas del mundo real. Ahí ya es a libre interpretación de cada uno. Puedes verlo como simple escapismo o puedes aferrarte a la idea de que el amor es perfecto y todo eso aun cuando sabes que no lo es. Pero como dije, esto es a libre interpretación porque cada uno tiene su vida y a lo mejor tú tienes una relación perfecta donde jamás pasa nada. O quizás tu relación es una constante de celos y peleas en donde este tipo de series con romances perfectos son lo único que te mantiene cuerdo actualmente. Con lo cual no hay problema. Así que los invito a dejar su opinión en los comentarios. Espero que el video les haya gustado y si fue así dejen su like, suscríbanse y dejen en los comentarios también si les gustaría que hablara de alguna otra serie del estilo. Así que sin más, sean felices, coman bonito y nos vemos hasta otra. Bye bye. Hola gente, ¿qué tal? Aquí el pibe que dijo que no haría más resúmenes y aquí literalmente hice uno de 40 minutos. Pero bueno, para mí esto fue una especie de reseña extendida y con eso me conformo. Posiblemente los siguientes videos serán del mismo estilo, así que prepárense para escucharme hablar durante 30 minutos o más de monitos chinos. Espérenme con ansias. ¡Nos vemos!